estás? Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga, mi amada hermana. Dios bendiga a su pueblo. En verdad es un momento maravilloso. Este es un momento especial que tenemos nosotros como hijos de Dios de poder estar todos juntos reunidos para escuchar la palabra de Dios. Una palabra que de cierto va a hablar a nuestras vidas, porque siempre Dios tiene una palabra para hablarnos. Siempre el Dios Todopoderoso tiene un mensaje para hablar a nuestra vida, tiene un sermón para hablarnos y hablarnos a lo profundo de nuestro corazón. El Espíritu Santo de Dios hace una tarea muy precisa en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios hace un análisis de nuestro corazón y llega a lo profundo de nuestro ser para darnos el mensaje preciso de la palabra de Dios. Y entiendo que una vez más va a hablar Dios a nuestras vidas, porque siempre el Señor nos habla. Siempre Dios tiene un mensaje justo para nuestras vidas, que llega siempre a tiempo a nuestros corazones. Y entiendo que Dios en este tiempo, yo quiero que escuches bien, porque tiene un mensaje en esta tarde para hablarnos a nuestros corazones y nos traerá fortaleza a nuestra vida de fe. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque cuando predicamos la palabra de Dios, aquellos que predicamos la palabra de Dios, de hecho, cuando predico la palabra de Dios, busco que tu fe salga fortalecida. O sea, cuando vos salís del mensaje, cuando salís de la iglesia, a veces me entendés, o el mensaje que estás escuchando, como en este momento por internet, puedes salir con una fe fortalecida. Eso es lo que busco yo. Que puedas salir en un caminar delante de la presencia de Dios estable, con una fe fresca, fortalecida, con esa misericordia que se renueva por nuestras vidas cada mañana de parte de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Dios insiste que nosotros sepamos siempre, todos nosotros, como hijos de Dios, sepamos, ¿sí?, que el justo por la fe vivirá. Que el justo por la fe vivirá. Gloria al nombre de Jesús, porque va a vivir por la fe cada cosa que enfrentamos. Vas a vivir por la fe cada situación que vivís. Vas a vivir por la fe cada situación que tengas que estar pasando y cada tentación que puedas llegar a tener en tu vida, lo vas a vivir a través de la fe en el Hijo de Dios. Eso siempre tenerlo en claro. Y la fe le da al cristiano, la fe le da al cristiano el oxígeno que necesita en un mundo que lo asfixia. Cada situación que nosotros vivimos, cada situación o cada cosa que nosotros pasamos, en diferente manera, ¿sí?, son situaciones que a veces nos asfixian, sentimos que se oprime nuestro corazón, que no nos deja respirar. Bueno, la fe nos da el oxígeno para seguir adelante. Por eso te digo, en un mundo que nos asfixia con problemáticas, con tentaciones y con tormentas destructivas que van a tratarnos de destruir por donde sea. Por eso necesitamos relacionarnos con el autor y consumador de la fe llamado Jesucristo. Necesitamos tener una relación estrecha, porque es necesario que nosotros podamos entender realmente de que Dios va a obrar y va siempre a conducir nuestra vida de tal manera que agrademos su corazón. Y hoy quiero hablarte un mensaje que le he puesto por título: todo es por la generosidad de Dios. Vamos a orar a Dios y vamos a compartir esta palabra. Padre amado, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento que podemos compartir todos juntos delante de tu presencia. Tal vez, Señor, hay muchas personas o muchos hermanos que están pasando por aflicciones, por problemas, por circunstancias, Señor, en sus corazones. Pero sé que en esta tarde vas a hablar un mensaje, vas a dar una palabra a lo profundo de nuestra alma y podremos comprender verdaderamente lo maravilloso y lo poderoso que tú eres. Señor, tú eres el que nos sostienes en el hueco de tu mano. Cada situación que vivimos, cada problemática que tenemos, siempre están delante de tu presencia y tú eres, Dios, el socorro y el auxilio en el medio de cada una de nuestras tribulaciones. Por eso te pedimos en esta tarde que bendigas la vida y te pido que luego, Señor, por cada hermano y cada hermana que está escuchando este mensaje, que pueda recibir tu palabra y que pueda salir fortalecido en la fe, que pueda salirse fortalecido en su corazón y en la comprensión verdaderamente de que tú eres un Dios generoso y poderoso. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Todo es por la generosidad de Dios. Es fácil resentirse con Dios. ¿Cómo es esto?
Es fácil resentirse de un Dios. Escuche bien, por favor. Cuando tu relación con Dios está basada totalmente en tus deseos, sueños y proyectos que no se cumplieron. Cuando uno tiene deseos y proyectos y anhelos que tenemos dentro de nuestro corazón, pero que no se cumplieron, que nuestra relación con el Señor se basa simplemente por todo lo que nos da, no por un amor mutuo de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia Dios. Hay muchas cosas en la vida del cristiano de todos los tiempos, no estoy hablando solamente de este tiempo actual, sino de todos los cristianos de todos los tiempos, que muchas veces no entiende o no comprende en la profundidad a Dios como debería comprenderlo. Por eso siempre la palabra de Dios nos va a llevar, escucha bien esto, a conocerlo. Es necesario que nosotros podamos conocerlo. Muchas veces decimos y hablamos y predicamos y decimos conocer a Dios. Pero en muchos casos las actitudes, las formas, demuestran totalmente todo lo contrario. Por eso quiero hablarte un mensaje que traerá a nuestro corazón una exhortación con amor de parte de Dios, pero también un entendimiento que Dios quiere que nosotros como hijos de Dios podamos tener en este tiempo. Muchas situaciones surgen en la vida donde Dios parece injusto de la manera que Él actúa. A menudo este sentimiento es impulsado por la forma en que suponemos de cómo debería actuar Dios a favor de nuestras vidas o cómo debería Él tratarnos. Yo estoy seguro que en este tiempo hay mucha gente de esta manera. Estas expectativas, cuando no se cumplen, puede crear, escucha bien, un enojo y un resentimiento hacia Dios. Tal vez esto te va a parecer, lo que estoy hablando en esta tarde, te va a parecer realmente un poco desubicado, un poco loco. Por ahí no entiendas, te puedas llegar a pensar de que no es así. Pero yo quiero basarme en la palabra de Dios y vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo el Señor nos enseña de una manera muy particular, muy especial con respecto a este tiempo que nosotros vivimos delante de su presencia. Gloria a Dios. Y hay muchos que a pesar de, yo por eso digo que a muchos les parece increíble, pero déjame decirte una realidad, hay muchos que están así, que entienden que es así, y es muy peligroso, es un lazo que Satanás va a tender, que el mundo va a tender, y escucha lo que te digo, aún nosotros, nuestro propio corazón, vamos a tener un lazo que nos puede llegar a atrapar y alejarnos de Dios. Y yo creo que necesariamente todos nosotros necesitamos entender que apartado del Señor nada podemos hacer, que apartado de Dios nada podemos hacer. Y es muy importante que cada día Dios pueda hablar en nuestras vidas. Cada momento necesariamente necesitamos, nosotros debemos desesperarnos por desear que Dios hable en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que es el maná que viene de los cielos. La palabra de Dios en la Biblia nos dice que es el agua que calma nuestra sed. Por eso es muy importante que nosotros podamos comprender y conocer a Dios a través de las Sagradas Escrituras. Ahora, el Señor Jesús, escucha bien por favor, en su ministerio terrenal, en el ministerio que el Señor ejerció desde el momento que estuvo, ¿no?, en la tierra, predicó, enseñó muchas veces, hizo milagros, liberaciones, maravillas de parte de Dios, ¿no? Obró de una forma maravillosa resucitando, por ejemplo, al hijo de la viuda de Naín. Podemos leer la palabra de Dios cuando sanó al ciego Bartimeo. Podemos leer la palabra de Dios cuando libertó al endemoniado gadareno. Podemos leer en la palabra de Dios el milagro de la mujer encorvada. Podemos mirar en la palabra de Dios tantas cosas y tantas obras que el Señor hizo en su ministerio terrenal. Pero en cada una de esas, enseñanzas o cada una de las palabras, o cada una de esas acciones que él hacía, era justamente para enseñar, sobre todas las cosas, para enseñar que Él es el Mesías, no que era el Mesías, que es el Mesías, el Salvador, pero también es el Dios Todopoderoso, que para Él no hay nada difícil ni imposible. Esto es lo que quería enseñarle.
Ahora, muchas veces el Señor enseñó a sus discípulos en parábolas. Y las parábolas eran, explicadas, o sea, era la forma que él obraba o que él hablaba para explicarle con situaciones, digamos, de la vida cotidiana, reflejada en la vida espiritual de ellos, para que puedan comprender qué deberían cómo deberían actuar. Yo creo que cuando habla, ahí vamos a leer en una parábola, hoy vamos a hablar una parábola sobre la parábola de los obreros de la viña. Vamos a Mateo capítulo 20, verso 1 en adelante. Y esta parábola nos va a dar el entendimiento y nos va a mostrar a un Dios increíblemente generoso. Yo creo que en ese tiempo los discípulos venían de una forma muy, o sea, le estaba el Señor enseñando cómo deberían vivir. Le viene hablando de una forma realmente, importante, una forma maravillosa, de una forma gloriosa el Señor le habla. Y les enseña, primeramente le da una enseñanza, antes de la parábola de los obreros de la viña, le da una enseñanza cuando Jesús bendice a los niños. Cuando el Señor le habla de que Jesús bendice a los niños y le dice, dejar los niños venir a mí y no se lo impida porque de tal es el reino de los cielos, lo que le quería enseñar era cómo tenía que ser el corazón, cómo debería tener el corazón, cómo debería ser el comportamiento de los discípulos y cómo debía, obviamente, el comportamiento nuestro. Y cuando habla de niños, era justamente para decirle el carácter o la vida inocente que tiene un niño en su forma de actuar, de obrar, que no lo hace con malicia, que puede hacer una travesura, que puede cometer un error, pero no hay malicia, no hay una mala intención en su corazón de hacer algo malo con respecto al prójimo en este caso. Y el Señor sabía que ellos todavía venían con una situación en sus corazones por ahí endurecido. De hecho, que recuerden que Él venía enseñando que no era ojo por ojo y diente por diente, sino que deberían amar a aquellos que los maldicen y bendecir a aquellos que los maldicen. Y todo era una tarea en lo profundo del corazón de sus discípulos para que ellos puedan comprender que verdaderamente Él venía a traer una nueva naturaleza, venía a dar una nueva vida, porque ellos estaban acostumbrados a vivir una vida de acuerdo a lo que le habían enseñado sus padres terrenales, tal como vos y como yo, que aprendimos de una forma que nos han enseñado. Pero el Señor viene a destruir todo eso, a sacar de raíz todo eso y poner una nueva vida, la vida de Dios en nosotros, para que nosotros podamos caminar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la vida que Dios nos da, agradándolo en todo. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Luego le habla del joven rico. Y cuando le habla del joven rico, el joven rico era un hombre, le da a entender que era un muchacho que tenía mucho poder adquisitivo. Pero era un hombre, un muchacho, un hombre religioso, que supuestamente cuando él les pregunta en diferentes tipos de situaciones, porque lo que le pregunta cómo debería hacer para tener la vida eterna, el Señor le dice, bueno, que cumpla con los mandamientos. Él dice, yo lo cumplo siempre. Entonces el Señor lo mira y le dice, bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Eso fue un golpe al corazón digamos, de ese joven rico, pero también fue un motivo también para que los discípulos vean a quién se adora y qué necesidad nosotros tenemos de poner al Señor Jesús en el primer lugar. Escucha bien esto, por favor. De poner al Señor Jesús en el primer lugar. El joven rico tenía en su corazón el deseo de su dinero, por eso él no amaba a Jesucristo, no lo tenía como el Salvador de su vida. No era el Señor de su corazón, él amaba el dinero. Por eso que Dios, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, habla con él y le dice esa palabra, porque él sabía que dentro del corazón de este hombre, de este joven rico, estaba realmente una avaricia, había una idolatría acerca del dinero, acerca de los bienes materiales, en los cuales no podían llevarlo eso al reino de los cielos, porque el dinero, o sea, cuando una persona ama mal dinero, es capaz de cometer
errores, pecados y cosas muy, muy extremas. De hecho que vos sabés que cuando, por ejemplo, se muere un padre, en muchos casos que hay una herencia o hay casas para dividir o que sea, siempre se comienzan a matar por el dinero. Se olvida que son hermanos, se olvida que son parientes, no sé, se olvida todo y se tratan de matar porque entienden que ese dinero le corresponde a cada uno. Entonces el Señor le viene hablando de esta manera. Ahora, cuando llega a la parábola de los obreros de la viña, el Señor veía que ellos también tenían en sus corazones cosas que ellos pretendían o creían que Dios tenía que actuar con ellos. Porque de acuerdo a lo que ellos lo seguían, creían que ellos, tenían, al estar más cerca de Dios, iban a tener toda esa posibilidad de recibir cosas de Dios para sacar provecho. Entonces, esta parábola nos va a mostrar a un Dios increíblemente generoso. Nos va a mostrar la generosidad del Dios al cual nosotros adoramos. Y nos daremos cuenta de esto siempre y cuando tengamos nuestras expectativas puestas en el autor y consumador de la fe, no por las cosas que nos pueden llegar a dar. Porque ellos, en muchos casos, se ve que ellos estaban al lado del Señor Jesucristo por todo lo que Él le podía llegar a dar. Por eso necesariamente cada una de las palabras que el Señor Jesucristo les enseñaba era justamente esto, para llevarlo a que ellos conozcan verdaderamente que siempre Jesucristo iba a ser su voluntad, no iba a ser el capricho de ellos. Porque el gran problema de que la gente se resiente fácilmente con el Señor es, escucha bien por favor, cuando tiene caprichos en su corazón de cosas que considera que tiene que recibir. Pastor, qué duro es esto, pero es una realidad. Es algo que el Señor nuestro Dios quiere que nosotros en este tiempo pensemos y veamos si hay errores en nuestros corazones con respecto a Dios y a nuestra expectativa acerca de Dios. ¿Qué es lo que esperamos del Señor? ¿Qué esperamos de Dios? ¿Qué esperás vos de Dios? Si vos estás esperando los bienes materiales y la sanidad y los milagros, las restauraciones del matrimonio, de los hijos, etcétera, 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 me parece que no estamos entendiendo el Evangelio. Porque el verdadero Evangelio es el cielo. El Señor nos dio la posibilidad a nosotros, gracias a su favor y a su misericordia y al perdón de nuestros pecados a través de Jesucristo, nos dio la vida eterna. Por lo tanto, cada una de las circunstancias que nosotros tengamos que vivir, Él va a tener cuidado. Pero nosotros no debemos seguir el Evangelio simplemente para lograr algo, porque cuando no logremos lo que nosotros creemos que tenemos que recibir, nos vamos a apartar. Y esto es lo que justamente quiero hablarte en esta tarde. Y quiero hablarte de 3 errores, como te decía, en nuestra perspectiva acerca de Dios, que si no las corregimos seguramente nos llevarán a la insatisfacción frente a Dios. Por eso quiero que prestemos atención y nos basemos en esta palabra, que de seguro va a traer luz a nuestros corazones. Gloria al nombre de Jesucristo. El primer error es: no hagamos responsable a Dios de promesas que Él nunca hizo. Ay, este es un mensaje. El primer punto es tremendo, porque muchas veces, amados hermanos, creamos expectativas de Dios basándonos en lo que pensamos que deberíamos nosotros recibir o cómo debería Él actuar a favor de nuestras vidas. Comenzamos nosotros a pensar esto. En lugar de lo que Él dijo, nosotros creemos algo y nos basamos en lo que nosotros entendemos y creemos, no lo que Él nos dice, sino que nosotros, las expectativas en lo que nosotros creemos que nosotros debemos recibir. Los trabajadores que se contrataron temprano en esta parábola que estamos leyendo de la palabra del Señor y que vamos a leer, vamos a mirar esto justamente. Miren, vamos a Mateo capítulo 20, verso 1 en adelante. Palabra que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuchen bien, por favor. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron.
Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y le has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a estos postreros como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia por lo que yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Gloria y honra a su palabra, que el Señor añada gloria y honor a su palabra. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aquí nos encontramos con una enseñanza que fue realmente muy, pero muy profunda en el corazón de sus discípulos, para tirar por tierra todo eso, porque ellos de seguro que tenían ese pensamiento, de seguro que tenían ese pensamiento acerca del Dios Todopoderoso, pero no lo tenían en claro lo que ellos recibían, porque quiero que volvamos a entender esto. Todo lo que vos tenés y todo lo que yo tengo es por la generosidad de Dios, no por lo que le merecemos, sino por lo que Él le ha placido darnos. Ahora, si nosotros volvemos a lo mismo, si nosotros volvemos, a ver, entendemos esto, si nosotros basamos nuestras expectativas de lo que vamos a recibir de Dios por lo que nosotros entendemos, nos empezamos a equivocar. Porque sus caminos son mucho más altos y sus pensamientos son mucho más altos y nosotros no lo vamos a poder entender nunca. Pero sí, Dios es un Dios generoso que siempre nos dará de acuerdo a lo que Él entienda y comprenda que nos tiene que dar. El tema es que nosotros a veces no comprendemos esto. Esto pasó con los trabajadores contratados temprano en el día, pensaron en un momento, ellos me contrataron temprano, yo lo que puedo, pues seguramente que me va a dar más, porque nosotros estamos a la primera hora del día. Sin embargo, cuando ellos comenzaron a ver que empezaron a pagar el denario, se le dio al que había trabajado una hora lo mismo que al que trabajó 12 horas en el día. Y entonces eso generó un desacuerdo en los pensamientos, un desacuerdo con la actitud o la acción que había tenido, en ese caso, el dueño de la viña. Ahora, los discípulos, yo estoy seguro que miraban esto como algo a ver, que les llamaba totalmente la atención. Pero era realmente necesario eso. Por eso que cuando Dios nos habla en su palabra, nos habla justamente para llamarnos la atención. Miren esto en el verso 10. Leemos esto. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y ahí nos damos cuenta que muchas veces Dios actúa de la manera que Él quiere. Siempre va a actuar de la manera que quiere, a eso me refiero. Y nosotros pensamos que porque tenemos más tiempo en el Señor, porque predicamos la palabra de Dios, porque tenemos más de 30 años en el Señor y demás, vamos a recibir más de Dios. Y llega una persona por primera vez y recibe algo de Dios. Y pasa, por ejemplo, en muchos casos con un milagro. Tal vez hace 20 años que estás rogando por un milagro en tu vida. Pasa muchas veces que por ahí se pasaron tantos años tragando, pero llega una persona y a la semana se sana. Y entonces uno empieza a decir, pero ¿cómo? Si esta persona recién llegó, se sanó.
Era justamente lo que quería enseñar a los discípulos y nos quiere enseñar a nosotros. Dios siempre va a actuar en su soberanía. Dios es soberano, dueño de todas las cosas, y nadie le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Esto es lo que habían determinado. Cuando cuando el dueño de la viña hizo esto, lo primero que dijeron ellos, lo trataron de injusto o pensaron, lo acusaron de ser un hombre injusto. Fíjense en el verso 13 lo que dice, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y lo has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Lo acusaron de injusto, de ser un hombre injusto. Muchas veces se pasa esto de, digamos, de pensar que Dios no es justo en la forma de actuar. ¿Por qué pensamos, por qué se piensa que Dios es injusto en la forma de actuar? Por la falta de conocimiento de Dios. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo de Dios, conoce y entiende que los tiempos de Dios y los caminos de Dios y la forma de operar de Dios es de la manera que siempre va a querer. Muchas veces nosotros, como decía el apóstol Santiago, él decía que pedimos y no recibimos, porque pedimos mal. ¿Para qué? Para gastar en nuestros propios deleites. Como Dios nos conoce, como el Señor conoce nuestro corazón, Él sabe de qué manera Dios nos va a obrar nuestra vida. Esto no significa que sea injusto. Porque, sin embargo, ellos recibieron todo lo que el dueño le había prometido. Él no había prometido otra cosa. ¿Qué le había prometido? Verso 14. Toma lo que es tuyo, le dijo, y vete, porque el que quiero dar a este postero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? O sea, lo primero que dice, había convenido con ellos en un denario. Él le dijo, vengan a trabajar por un denario. Luego salió y le volvió a decir, vengan a trabajar por un denario. Salió de vuelta, juntó gente y dijo, vengan a trabajar a mi viña por un denario. Y luego sale a lo último momento, un décimo del día, sale y trae gente y le vuelve a pagar un denario a aquellos que habían trabajado una hora. Ahora, él era el dueño de la viña y él iba a pagar de acuerdo a lo que él entendía que tenía que pagar. Él en ningún momento había prometido cosas. No, si ustedes trabajan más, ustedes van a ganar más y todo lo que van a venir después van a ganar menos. Estas son las falsas expectativas que nosotros muchas veces tenemos para con Dios. Cuando tenemos esas falsas expectativas para con Dios y decimos que Dios nos tiene que pagar, estamos completamente errados. Y ahí comenzamos nosotros a rezongar, a enojarnos con Dios, a llevarnos, a ponernos en contra, a hablar mal de nuestro Dios. Pasa, hermano. Yo a veces cuando nosotros debemos entender que suceden este tipo de cosas, que muchas veces están dentro de nuestros corazones arraigados, que Dios tiene que tratar en lo profundo de nuestra vida para que entendamos que Él es el dueño de todo. Y ese Dios generoso siempre va a obrar para bien, siempre va a obrar para bien a nuestras vidas. Siempre va a obrar para bien a nuestras vidas. Hay personas, por ejemplo, que malentienden el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, empiezan a generar esas expectativas con respecto a lo que Dios pueda llegar a obrar. Y entonces empiezan a pensar, porque yo sé que esto va a suceder, yo sé que esto va a pasar, yo sé que Dios me va a dar esto, que Dios me va a dar aquello. Y cuando eso no llega, lo primero que hacen es justamente como hicieron estos hombres que vinieron al principio, ¿sí? Que vinieron primero. Pensaron en que era injusto lo que estaban viendo, lo que estaban recibiendo cuando ellos habían trabajado más. Sin embargo, el Señor les habló y le dijo, miren, este hombre, dueño de la viña, miren, yo convení con usted un denario, por lo tanto le pago un denario como habíamos convenido. Ahora, si yo quiero pagarle a todo un denario, es mi dinero, pero no le estoy pidiendo a ustedes que lo hagan, estoy diciendo, ustedes vienen, trabajan por un denario, yo les pago. Ahora, si yo quiero pagar un denario por aquellos que trabajan una hora, soy dueño de pagarle a quien quiero y de la forma que quiero. Y esto es algo que a veces nosotros como cristianos no tenemos en cuenta y no valoramos y no nos damos cuenta, pero dentro de nuestro corazón, en lo profundo de nuestra vida, puede haber este tipo de situaciones. Por eso nos encontramos con el verso 14, toma lo tuyo y vete, pero quiero dar a este postero como a ti. O sea, si yo quiero darle a este postero como a ti, ¿cuál es el problema?
Del mismo modo, Dios cumple sus promesas, pero cuando Él no hace lo que pensamos que debería ser, lo culpamos y criticamos en vez de agradecer por todo lo que Dios nos ha dado y nos ha dado generosamente en nuestras vidas. La Biblia es muy clara, el Señor nos habla a través del apóstol Pablo y dice, da gracias a Dios por todo. Cuando habla de dar gracias a Dios por todo, es justamente este tipo de situaciones. Cuando nosotros vemos la perspectiva en nuestros ojos simplemente de que Dios es un Dios que no paga bien, o que no llega al tiempo que nosotros creemos, o no nos da lo que nosotros tenemos por capricho, puede llegar a pasar de no darnos cuenta y estar enceguecido, tener corta vista espiritual, para no ver todo lo que tenemos en nuestra vida, a nuestro alrededor. Entonces yo creo que Dios siempre va a hacer que nosotros hagamos un balance de nuestra vida. Y ese balance es de mirar a nuestro alrededor todo lo que tenemos y darle gracias a Dios por todo, porque dentro de su generosidad o de acuerdo a su generosidad, todo lo que tenemos es porque nos ha dado. ¿Cuánto me están entendiendo? Mire qué importante que es esto. Por eso debemos entender este primer punto. Y este primer punto, no hagas responsable a Dios de promesas que Él nunca hizo. Él nunca hizo promesas. En este caso, nos está mostrando que nunca hizo una promesa que a ellos le iba a pagar más. Nunca lo hizo. Él dijo por un denario y un denario. El segundo error ¿por qué? Porque Dios siempre cumple sus promesas, hermano. No podemos hacer culpable a Dios de algo que no prometió, porque cuando Él prometió algo, siempre cumple sus promesas, y eso no debemos ignorar. Él siempre va a cumplir lo que Él promete, no lo que nosotros creemos y entendemos que nos tiene que dar. Y ahí está la clave, y el error, ¿no? De pensar o de creer que nosotros podemos recibir algo de acuerdo a lo que nosotros creemos, no lo que Él pudo habernos dado por promesa. El segundo error que podemos ver aquí, no asumas que Dios te debe por todo tu arduo trabajo. Este es un punto terrible. Hermanos, en verdad Dios no nos debe nada. Dios no te debe nada, ni a vos, y no me debe nada a mí. A nadie le debe nada, excepto su justo juicio por nuestros pecados. En cambio, Él amablemente nos invita a entrar en una relación con Él. O sea, ¿viste cuando hablamos de pacto? El nuevo pacto nos habla justamente de una nueva relación con Él. Él nos habla de acuerdo a ese pacto hecho con el Señor, es la forma que Él va a obrar en nuestras vidas. De esa forma, el resultado va a ser por la generosidad de Dios, todo lo que vamos a recibir. Siempre va a ser así. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero a menudo nosotros asumimos lo siguiente, que lo que recibimos de Dios es el resultado de nuestro arduo trabajo o mérito personal. O sea, yo recibo esto porque yo me ocupo, yo me preocupo, yo hago esto, yo hago aquello y Dios me bendice a mí. Y ponemos como obligación, yo hago esto para que Dios me dé aquello. Cuando nosotros tenemos ese corazón y ese pensamiento, es lo peor que puede haber para un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios todopoderoso que no nos debe nada. No nos debe nada. Nosotros fuimos llamados, todos nosotros como hijos de Dios, a pregonar el Evangelio, a predicar el Evangelio, a anunciar las buenas noticias, a hablar al perdido de la palabra del Señor, todos nosotros. Ahora, ganamos un alma para la gloria de Dios, dice que en el cielo hay fiesta. Pero no es para que nosotros, a través de que ganemos un alma, hagamos tal cosa para Dios, para que Dios abra los cielos. Cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros damos generosamente dentro de la obra de Dios, no lo hacemos para recibir de parte de Dios algo, sino que lo hacemos por amor. ¿Me explico esto? Este es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado, el tema del dinero dentro del cristianismo. Porque hay muchos errores y muchas cosas que se cometieron errores. Pero también de todos esos errores que se han cometido por el robo, por la estafa espiritual, por el asesinato de la fe a través del dinero, no significa que por otro lado nosotros no seamos generosos en la obra de Dios para poder ayudar, para que la obra siga adelante y el Evangelio se extienda. De hecho, que lo leemos en la palabra de Dios, dice que cada uno de acuerdo, ¿no?, a lo que ha prosperado en la semana, se vaya separando
y llévelo al templo. Habla la palabra de Dios justamente de la generosidad que uno tiene que tener para la obra de Dios. Ahora, yo no voy a pactar con Dios, a poner dinero para poner algo dentro de la iglesia o donde nos tengamos que poner para Dios, hacer una tarea para Dios para recibir algo. Lo hacemos todo por amor. Hacemos todo por amor. Nosotros predicamos por amor a Dios, sabiendo de que nos rescató de nuestra mala manera de vivir y nos dio como el cielo como herencia. Cuando nosotros entendemos esto, no nos enojamos con Dios, no tenemos falsas expectativas con Dios, sino que sabemos que todo lo que recibimos es por su generoso corazón de que nos da. No porque nosotros nos merecemos, sino porque Él nos da generosamente de acuerdo a su voluntad. Pero a menudo asumimos que lo que recibimos de Dios es resultado de nuestro arduo trabajo en medio personal. Esto llega a pasar, amados hermanos. Este enfoque de las cosas asume que Dios tiene la obligación con nosotros por lo que hacemos por Él. Uy, qué tremendo es esto, pastor. Y esto es algo realmente erróneo. Es algo que nosotros debemos cambiarlo. Al igual que los empleados que Él había contratado al principio, fíjense en el verso 11, que nos dice, gloria al nombre de Jesucristo, bendito sea el nombre del Señor. Así como lo había, perdón, no el verso 11, versos anteriores. Dice, pero el reino de los cielos, verso 1, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. O sea, el Dios es el que llama a la tarea. Ese es el Dios que poderoso que nos llama a poder servirle, a poder adorarlo. Pero él nunca, él no nos promete, a ver, para que entendamos, porque hay un error de concepto. Cuando nosotros entendemos que trabajamos para Dios y Él nos tiene que pagar por nuestro trabajo, no estamos entendiendo que Él lo hizo por amor y nos pide que lo amemos y que hagamos todo por amor, hacia Él. Entonces, cuando Él muestra esta palabra, era justamente porque los discípulos en sus corazones todavía tenían entendido esto, que todo lo que hacían por Dios iban a recibir aún más. Entonces, trabajaban para recibir más. Y es lo que quería enseñarles, que todo lo que nosotros recibimos es por generosidad de Dios, por el Dios generoso que nosotros adoramos y glorificamos y bendecimos. Por eso, cuando Él sale a contratar, Él le da a elegir, bueno, miren, yo vengo, los contratos, le pago tanto el denario. Por eso yo de un momento dice, pero ¿cómo? Si aquellos que trabajaron 1 hora solamente y otros que trabajaron muy poquito tiempo recibieron lo mismo que nosotros. Él le dijo, ¿acaso no puedo yo dar lo que es mío a quien quiero yo? Y esto es algo que nosotros debemos entender como hijo de Dios, que nunca Dios nos va a pagar de acuerdo a lo que nosotros hagamos para Él. Entonces es un activismo completamente no, amado. Nosotros hacemos todo. La obra de la predicación, la limpieza de la iglesia, el generosamente colaborar en la obra del Señor económicamente, no sé, en llevar una palabra de Dios, visitar los hospitales, en hablar con los presos, en poder predicar la palabra de Dios en las calles, en poder cantar una alabanza dentro de la iglesia, en poder aconsejar a los matrimonios, a los jóvenes y etcétera, que hacemos en la iglesia. Lo hacemos todo por amor, no por lo que Dios nos pueda llegar a dar. Ahora, Dios siempre es generoso y siempre nos va a bendecir. De hecho, no necesitamos hacer algo para que Él nos bendiga, porque siempre está la bendición de Dios sobre sus hijos. Y esto es lo que Dios quiere darnos luz. Entonces, no podemos nosotros, culpar a Dios de cosas o pretender que Dios nos dé cosas que no hagamos responsables por las promesas que Él nunca nos hizo. Pero tampoco no asumamos que Dios te debe por todo tu arduo trabajo que haces para Él. Esto es lo que quería decirle a ellos, porque ellos deberían entender esto, porque después de esto, Él le da un anunciamiento de que Él iba a morir, que iba a ser crucificado, que se iba a ir a los cielos y que ellos iban a tener que trabajar en la viña del Señor predicando la palabra de Dios. Pero que no lo hagan por obligación, porque nadie te está obligando a nada. Dios es un Dios amoroso que nos salvó y todo lo hizo por amor y nos pide que todo lo hagamos por amor. ¿Cuánto me están entendiendo? Qué importante
¿Qué es esto? Por eso debemos entender esto. Gloria al nombre de Jesucristo. Cuando Dios nos da, amados hermanos, siempre es un Dios de generosidad y eso de siempre lo vamos a ver. Ahora, cuando no entendemos esto, cuando Dios no nos da lo que nosotros pensamos que Él nos está debiendo, automáticamente nos volvemos contra Dios. Yo no quiero saber más nada. Al final, viste, cuando yo a veces escucho y los miro, cuando trabajás para Dios, mucho, he escuchado por años esto, y mirá que tengo años en el Evangelio, he escuchado por años esto que dicen, todas las veces que quiero trabajar para Dios, siempre hay impedimento, siempre hay trabas, siempre hay luchas que tengo, siempre tengo cosas, ¿viste? Entonces, vos notás que no están teniendo la fe, una fe madura, una fe suficiente para entender que no es de esa manera. Siempre hay oposiciones, siempre hay situaciones que Satanás va a tratar de estropear el caminar nuestro. El mundo va a tratar de abrazarnos y nos va a tentar, pero también nuestra propia carne va a acceder a ese pecado que se nos está ofreciendo para que caigamos, porque siempre es así. Por eso que los discípulos necesariamente tenían que entender esto, porque ellos iban a quedar como aquellos que iban a comenzar con la iglesia. Se le iba a dar a ellos la oportunidad de comenzar con el Evangelio, predicar las buenas noticias de salvación que había tenido Jesucristo, traído Jesucristo, y de hecho que es ahora a nosotros la tarea de predicar la palabra de Dios, de este Dios generoso, que sabe de lo que tenemos necesidad, de que conoce, aún antes que nosotros que oremos, conoce de cada una de las cosas que nosotros necesitamos. ¿Cuánto me están entendiendo? Bendito sea el nombre de Jesucristo. El tercer error que se comete y que muestra la palabra de Dios, en este caso en la viña, ¿no? De los obreros de la viña, no te quejes por cómo Dios bendice a otros. Esto es algo realmente tremendo, porque hay en muchos casos que muchos, no están de acuerdo de cómo Dios bendice a otros. No te quejes por cómo Dios bendice a otros. Él bendice a otros por su generosidad. Dios nos ama y nos ama, de hecho que ama bendecir a la familia, ama bendecir a las personas. Y esto va más allá de lo que merecen. Esto va más allá de lo que merecen. Dios no mira lo que nosotros miramos. Por eso que, mirá lo que dice en el verso 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Aquí vemos el obrar de Dios. Por eso, sin embargo, creemos que la gente debe obtener solo lo que merecen. O sea, nosotros miramos con nuestros ojos carnales, nuestros ojos por ahí envidiosos, con ojos egoístas, y nos carcome el corazón de por qué los demás recibieron esto cuando nosotros pensábamos en nuestros corazones o en nuestra vida que no deberían recibirlo. Y esto trae enojo, ¿sí? Trae enojo contra el mismo Dios, contra el Señor. Hay egoísmo. Nosotros vemos que ellos se ponen, o sea, en el verso 15 nos muestra esto. Mirá lo que dice el verso 15. Bendito sea el nombre de Jesús. No me es lícito hacer lo que quiero con los míos. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Y esto golpea el corazón. Aquí nos está mostrando, ¿sabés qué nos muestra? Aquí nos muestra la soberanía de Dios. El verso 15 nos muestra al Dios soberano que actúa de la manera que Él quiere, porque nadie le va a decir cómo Él actúa. Eso nos muestra esa generosidad de Dios, pero en ese soberano Dios, de la manera que Él va a obrar. Por eso parece que ellos tenían envidia, había cosas en sus corazones que no estaban bien, y entonces debería Él llevarlos a entender a través de la parábola, esta parábola de los obreros de la viña, para que puedan entender y tirar por tierra ese pensamiento que muchas veces tiene la gente en egoísmo por lo que tienen los demás o lo que reciben los demás. Se levanta un egoísmo, lo vemos en los ministerios. Yo a veces escucho... He escuchado a muchos hablar. ¿Cuántos hermanos tenés? ¿Cuántas personas, perdón, no me salía? ¿Cuántas personas tenés en tu iglesia? ¿Cuántos hermanos hay en tu iglesia? Mirá, nosotros tenemos 50 en nuestra iglesia. Y entonces empieza a pensar la persona. Yo lo miro, ¿no?
Y entonces dice, sí, nosotros estamos haciendo nuevas estrategias, nuevas formas para ganar más almas. Y por lo que entendemos nosotros, al final de año vamos a tener 80, al final del otro año vamos a tener 200 y al final del otro año vamos a tener 300. ¿Por qué se dice esto? Bueno, porque hay un egoísmo, hay un recelo, hay un egoísmo, una envidia acerca de las personas que tiene porque el otro tiene 20. En realidad, lo importante es poder predicar la palabra de Dios. Muchas veces nosotros, el pastor debe pensar en esto de que Dios le va a dar las almas que considere darle para que él las pastoree. Muchos pueden tener 2.000 personas, 20.000 personas. Otros tenemos 20, tenemos 30 personas para pastorear. Otros tienen 10, otros tenemos 50, otros tenemos tal vez 100 personas para pastorear. Pero no significa esto que Dios no está obrando en la iglesia. No significa que esto no es una iglesia del Señor. Porque no es por la cantidad de números, sino por la calidad del corazón y la predicación que se le están enseñando. Porque vos podés tener 20.000 personas y enseñarle cualquier cosa que no está en la palabra de Dios y ninguno va al cielo. Pero podés tener 20 enseñándole la palabra de Dios, que por la palabra de Dios y la fe en el Señor van a llegar al cielo. Y esto es importante que nosotros podamos entender. Y entonces empieza esos celos y se comienza a quejar porque vemos como otros son bendecidos, especialmente en comparación cuando comparamos en la bendición que viene para nosotros mismos. Esto es algo, nos enojamos con Dios. Y hay dos historias que nos muestra en la palabra de Dios y nos muestra de la forma que Dios actúa de acuerdo a Él como Él quiere actuar, no de la forma que la persona piensa que puede llegar Dios a actuar, sino de la misma forma, o sea, de la forma que Él quiere actuar y va a actuar de la manera que Él quiera. Y estoy refiriendo a la vida de Jonás. Jonás era un hombre que había sido llamado por Dios para predicar la palabra del Señor. Y había sido dicho que llegue una profecía de parte de Dios de un juicio que vendría sobre Nínive. Sin embargo, él dijo, no quiero ir a Nínive. Entonces se fue y se embarcó y se fue para el lado de Tarsis. Pero en el momento cuando estaban en el medio del mar, se comenzó a levantar una tempestad de viento y de olas huracanadas y olas inmensas, gigantes, que comenzó ese barco a hundir, hasta que llegó un momento que él entendió que era por causa de lo que se había puesto contra Dios, lo agarran, lo tiran del barco, cae en el mar, viene un pez, lo traga, y dentro del pez, del vientre del pez, él hace una oración en el cual el pez luego, por voluntad de Dios, lo vomita en tierra y lo lleva a Tarsis, a un lugar donde tenía, perdón, a Nínive, al lugar donde él tenía que predicar la palabra de Dios. Pero en su corazón tenía otras cosas. Él decía que Dios los iba a perdonar y que Dios no era... Y él era como que quería juicio contra ellos, por eso no quería predicar la palabra de Dios. Pero Dios lo envía a predicar la palabra de Dios y los ninivitas se arrepienten y se apartan del pecado. Pero pasa algo. En el capítulo 4, ahí nosotros vamos a notar en el corazón de Jonás que estaba en un corazón que no, o sea, en un corazón de egoísmo y de enojo contra Dios. Miren en el capítulo 4, leemos para la gloria de nuestro amado Salvador, y dice así, pero Jonás se apresuró en extremo y se enojó, y enojó a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó al oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta que acontecería en la ciudad, hasta ver lo que acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y lo librase del malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un
un viento recio solano. El sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojaste por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació y en el espacio de una otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. O sea, no puedo yo obrar. Jonás no quería saber nada porque Jonás quería que haya juicio. Cuando nosotros vemos que Dios bendice a otros, que entendemos que bendice más a otros, lo primero que decimos, nos enojamos con Dios y emitimos un juicio contra esa persona. Decimos, eso es egoísmo y eso es envidia. Eso es egoísmo. El egoísmo y la envidia nos llevan al error y a la equivocación que no podemos tener nosotros como cristianos, como hijos de Dios, de tener un corazón, de saber de que Dios va a actuar conforme a su favor y a su misericordia. Y esto siempre va a ser así. Por eso cuando le dice, hace bien enojarte tanto, Jonás. Sí, me enojo, se me ha enojado, renegaba, rezongaba contra Dios, como mucho en este tiempo lo hace. Lo mismo pasa con el hijo pródigo, con el hermano, perdón, del hijo pródigo. El hermano del hijo pródigo ve, no que el hijo había dejado todo, ¿sí? Había salido, ¿no? Había salido de su casa, le había pedido a su padre que le dé la herencia, salió por ahí, lo gastó en ramera, lo gastó en bebida, lo gastó en una mala vida, y cuando se dio cuenta de todo lo malo que había hecho él, lo primero que dijo, voy a ir a la casa de mi padre, voy a decir a mi padre, pecado contra el cielo y contra ti, recibe como uno de tus jornaleros, porque él aún deseaba comer lo que los lechones comían, los chanchos comían, los cerdos comían, y las algarrobas, pero no se le daban. Entonces estaba muerto de hambre, sin un peso, sin amigos, porque cuando se tiene dinero y se puede pagar el asado, se puede pagar la bebida, está lleno de amigos, pero cuando vos no tenés, automáticamente desaparecen los amigos. Es así siempre en la vida. Y esto lo que había acontecido en la vida de este hombre, de este hijo pródigo. Pero luego él se arrepiente, viene hacia el padre generosamente lo recibe, lo abraza, le besa el cuello, le pone vestido nuevo, anillo nuevo, calzado nuevo, lo pone en el lugar de hijo nuevamente. Pero estaba el otro hijo que no entendía por qué lo había perdonado y lo había bendecido. En el capítulo 15 de Lucas nos encontramos con esta historia tremenda, ¿no? Y en el verso 15 dice así: y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su heredad para que apacentase el cerdo, y deseaba llenar su vientre de algarroba comiendo de los cerdos, pero nadie se lo daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hame uno de tus jornaleros. Y levantándose vino el padre, y cuando aún estaba lejos lo vio el padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzó a regocijarse. Miren esto, verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo que había recibido bueno por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaban que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre,
he aquí tantos años te sirvo, y no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, le has hecho matar para él un becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces nos encontramos también con este hermano del hijo pródigo, también con un corazón que no había comprendido de la generosidad de Dios, no había comprendido la generosidad del Padre, no había comprendido la generosidad del Padre. Y entonces esa envidia, genera esa envidia, ese egoísmo comienza a generar enojo, porque no se está conociendo al Dios que es soberano. No se está conociendo al Dios que es generoso y que va a actuar de acuerdo a los planes que Él considere. Hermanos, que Dios nos dé luz en esta tarde para cambiar esto, que es necesario que trabaje el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto nos falta para aprender? ¿Cuántas cosas el Señor tiene que trabajar con nuestra vida? ¿Cómo respondemos nosotros cuando Dios nos hace cuando Dios no hace lo que nosotros esperamos que haga? ¿Cómo reaccionás vos? ¿Cómo reaccionás cuando vos tenés expectativas en las cuales nunca Dios te prometió, pero tenés expectativas y Dios no cumple dentro de esas expectativas? ¿Cómo reaccionás? ¿Le das gracias a Dios porque entendés que Dios no ha permitido en ese momento, pero seguramente más adelante vendrá? ¿O directamente te querés apartar de Dios y te enojas con Dios? ¿Cómo reaccionás? Porque ahí va a estar, si está maduro en el Señor y si has nacido de nuevo. Porque la madurez nos lleva hacia Dios y el haber nacido de nuevo no nos aparta. Por más allá de las situaciones y cada una de las cosas que nosotros podamos llegar a tener o a no tener. Es importante que nosotros podamos entender esto. ¿De qué manera Dios puede obrar en nuestras vidas? Gloria al nombre de Jesucristo. ¿Cómo reaccionamos, por ejemplo, cuando Dios bendice a otro? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios puede llegar a bendecir a nosotros y nosotros consideramos que no es justo que Él sea bendecido y nosotros no lo somos? De esa manera reaccionamos. Porque esto nos mostrará, vuelvo a decirte, realmente cuál es la madurez y cuál es el conocimiento y por qué seguimos a Dios. ¿Por qué le seguimos? ¿Le seguimos porque podemos sacar algo de Él? ¿O lo seguimos por amor, sabiendo que Él ha hecho todo por nosotros y que no nos va a hacer falta ningún bien? Porque no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El Señor prometió sanidad y milagro y de hecho que lo va a hacer con nosotros. Pero hay situaciones que necesariamente tengamos que pasar para poder madurar. Y si Él va a actuar de acuerdo a lo que Él entienda que debe actuar, no de acuerdo a lo que nosotros, esas falsas expectativas que nosotros tenemos para que Él pueda llegar a actuar hacia nuestras vidas. Recordad que todo lo que tenemos viene de parte de Dios y que Él no nos debe nada. Es importante para nuestra vida espiritual estas palabras. Que Dios te bendiga. Y que Dios en este tiempo nos lleve a comprender, de saber que pase lo que pase, venga lo que venga, aunque llueva y truena, aunque el mundo se venga abajo, tenemos todas las razones para celebrar la bondad de Dios, la generosidad de Dios en nuestras vidas. No te olvides, el Señor te ama. Oramos. Padre amado, ¿qué palabra nos ha hablado en esta tarde, Señor? Una palabra que ha llegado a lo profundo de nuestro corazón, porque son cosas que tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero están dentro de nuestros corazones. Por eso venimos a renunciar a esto, Señor. Este es un mensaje que tú me has dado, Señor, a mi corazón, para que pueda transmitir a tu pueblo, para que pueda dar a tu iglesia, para que pueda compartir a tus hijos la necesidad de comprender y conocerte, y conocer la forma que vas a orar o la forma que vas a actuar, de la forma que vas a proceder para con ellos, no en las falsas expectativas que nosotros tenemos para contigo, Señor.
porque cometemos errores tremendos de creer que somos merecedores de cosas que tú no nos has prometido. Por otro lado, nosotros creemos que porque trabajamos para ti, nosotros podemos recibir aún mayores cosas. O por otro lado, tenemos envidia porque son bendecidos otras personas y nosotros no lo somos. A nuestro entendimiento, no es porque no hayamos sido bendecidos por ti, porque tú siempre bendices al justo y no desamparas a aquel que busca tu presencia y adora tu nombre. Por eso oro en esta tarde y ruego, Señor, por el corazón de tu pueblo, ruego por el corazón de tu iglesia, pido por tu pueblo que puedas alcanzar favor, misericordia al corazón de tus hijos y puedan ver la grandeza de tu gloria y, Dios mío, tu generosidad, porque todo lo recibimos, lo que recibimos de ti es a través de la generosidad que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios y por amarnos tanto y hablarnos tu palabra que es más cortante que una espada de doble filo, que corta al entrar y corta al salir y discierne aún los pensamientos más profundos de nuestro corazón. Señor, gracias porque has enseñado a tu discípulo en su momento con esta palabra, pero también nos ha enseñado a nosotros de comprender a tu obrar, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga. Estamos el fin de semana con la ayuda del Señor, congregados para adorar el nombre del Señor el domingo 10:30 y el domingo 5 de la tarde. Amén. Que el Señor te bendiga. Te abrazo en el Señor. Dios te bendiga muchísimo. Paz de Dios a su vida.